El sondeo de necesidades forma parte de un modelo de venta, que les voy a mostrar esquemáticamente enseguida. Y curiosamente, el sondeo de necesidades, a pesar de la enorme importancia que tiene para el vendedor, de la tremenda gravitación que tiene en el proceso de venta, suele ser el más olvidado, el menos recordado, el menos abordado en las capacitaciones que se refieren a ventas. Demasiada capacitación en venta hace mucho énfasis en la presentación de la oferta y sobre todo mucho énfasis en el cierre. Sin embargo, esta etapa, el sondeo de necesidades, si no se hace o si no se hace bien, lamentablemente tiende a llevar la venta hacia una conclusión negativa. Por el contrario, si el sondeo de necesidades se realiza correctamente, adecuadamente, metódicamente, se le facilita muchísimo el trabajo al vendedor en la consecución de los pasos de la venta. Así que, en primer lugar, démosle un vistazo a este modelo que se llama modelo de venta consultiva o venta relacional, que es el modelo de venta profesional desarrollado en los países del primer mundo, en Estados Unidos especialmente, y que nace cuando se empieza a masificar la industria de los intangibles, particularmente la industria de los seguros. Los seguros, que son productos totalmente volátiles, que no se pueden tomar, que la gente se lo tiene que imaginar solamente, que no tienen prácticamente nada concreto, excepto un contrato que se firma, requieren que el vendedor se convierta en un consultor del cliente y que adapte el producto a la medida del perfil y las necesidades de cada cliente. Por eso es que a este modelo se le llama venta consultiva, porque el vendedor actúa como un consultor y trabaja en conjunto con el cliente para crear en conjunto una solución a sus necesidades, específicamente a la medida de sus necesidades. Y también se llama venta relacional, porque se basa fuertemente en el vínculo que se puede establecer entre el vendedor y el cliente. Vale decir, si el vendedor no logra, en primer lugar, como primer paso de la venta consultiva, construir una sólida relación con el cliente, difícilmente va a poder seguir avanzando en los pasos de la venta consultiva. Y como vamos a ver enseguida, para un correcto sondeo de necesidades, el vendedor tiene que ganarse la confianza del cliente. De lo contrario, el cliente no le va a responder como debería o como se necesita a las preguntas que pueda formularle el vendedor. Entonces, la venta consultiva relacional sigue una secuencia de pasos que se inicia con la construcción de la relación entre el cliente, entre el vendedor y el cliente, para lo cual el vendedor tiene que dedicarle tiempo a establecer una relación con el cliente. Por ello es que en este modelo el vendedor jamás empieza vendiendo o haciendo preguntas, sino que toda la primera etapa del contacto con el cliente se trata de conocerse un poco más, de hablar de temas triviales. Son cosas que son de buena educación. Jamás abordar el negocio apenas uno conoce al cliente. Siempre hablar de otras cosas, de sus familias, del viaje, del tiempo, de lo bonita que es la oficina, etc. Hasta que ya se ha establecido un vínculo, el vendedor ha logrado venderse a sí mismo al cliente y enseguida entramos en el terreno del negocio. Ya me he presentado, el cliente sabe quién soy, a quién represento y cuáles más o menos los beneficios que podría obtener. Y enseguida viene la etapa del sondeo de necesidades, que es la que vamos a abordar específicamente en esta charla. Después del sondeo de necesidades, si este se ha realizado correctamente, deberíamos proceder a hacerle o entregarle una propuesta de valor que sea diseñada a la medida del cliente, que tenga las adaptaciones, que tenga las características o cualidades que ese cliente en particular está buscando. Por eso, insisto, este modelo de venta consultiva se usa fundamentalmente en aquellos negocios donde la oferta se puede adaptar al cliente. Por ejemplo, una cuenta bancaria, seguro, AFP, ISAPRE, paquetes turísticos, educación y cosas así. Consultoría también. Muy fuertemente se usa en consultoría. Evidentemente que no se puede hacer una propuesta de valor a medida del cliente si el vendedor no ha hecho un correcto sondeo de necesidades.
Pero si lo ha hecho y entrega una propuesta de valor que realmente se adapta a las necesidades del cliente, la etapa siguiente consiste en negociar y hacer ajustes a la oferta, que también en otros modelos a esta parte se le llama manejo de objeciones. Porque típicamente el cliente objeta distintos aspectos, duración, cantidades, tiempo y sobre todo precio, condiciones comerciales, etc. Después de eso, si el vendedor ha conducido correctamente este proceso, debería llegar en forma natural a consensuar un cierre con el cliente, a concretar el negocio, a obtener el sí del cliente y firmar el contrato. Y una vez que este cierre se produce, pasa ya a la etapa de implementación o postventa. Ahí ya el vendedor deja en manos de operaciones el negocio, pero por supuesto siempre está pendiente del cliente para ver que esté satisfecho y para volver a hacer negocios con él en el futuro. Este es el modelo, en términos generales, de la venta consultiva o relacional, y hoy día nos vamos a enfocar fundamentalmente en el sondeo de necesidades, pero no sin antes pasar por la etapa previa. Lo primero que tiene que cuidar un representante comercial, un emprendedor, porque el primer vendedor de la empresa tiene que ser el empresario. Si el emprendedor no sabe o no sirve para vender, mejor que se dedique a otra cosa o bien que se capacite y se prepare para ser buen vendedor. Ahí tenemos un ejemplo, el tío Steve Jobs, que nos mira desde ese cuadro, fundador y posteriormente director de Apple, presidente de Apple Computers. Él era el primer vendedor de la empresa y el que mejor vendía los productos que él mismo diseñaba, se le ocurría, ¿no es cierto?, e impulsaba su producción. Entonces, el emprendedor o el representante de la empresa comienza por establecer una sólida relación con el cliente. Y aquí hay que mencionar que los negocios tienen dos partes. Hay una parte del negocio que se llama lo operacional. Y es todo lo que tiene que ver con la parte dura del negocio, con la parte mecánica, con la parte sistémica, con cómo funciona el negocio, con sus operaciones propiamente tal, con los mecanismos del que ha dispuesto el emprendedor para que el cliente reciba o obtenga aquello por lo que está pagando. Esa parte por lo general es invisible al cliente, pero es absolutamente necesaria para que el negocio funcione. Entonces hay una parte que es netamente operativa del negocio, y también hay otra parte que es fuertemente emotiva, que es la parte relacional. Y la parte relacional tiene que ver con la relación que se establece entre la empresa proveedora y el cliente que compra y paga por esos servicios. Por ejemplo, en unas vacaciones, en un paquete turístico, lo operacional viene siendo el transporte, el alojamiento, los pagos, los lugares que se visitan, las tarjetas, los documentos, todo eso es operacional. Y lo relacional tiene que ver con cómo se le trata al cliente, qué ayuda recibe, qué tipo de relación afectiva establece con las personas. Cuando el cliente coloca en una balanza lo operacional versus lo relacional, lo operacional o lo que es más cerebral versus lo operacional que es lo más afectivo, ¿cuál de ambas partes del negocio creen que el cliente valora más o la que decide finalmente la compra? Generalmente, en la mayoría de los casos, manda el corazón. No se nos puede olvidar que el cliente, cualquiera que sea y a quien sea que esté representando, por ejemplo, un gerente de compras de una empresa, el gerente de operaciones de una empresa, o cualquier persona natural, son seres humanos. Los clientes somos seres humanos y actuamos humanamente. Y a los seres humanos, evidentemente, nos motivan fundamentalmente las emociones. Por ello, un vendedor siempre tiene que estar cuidando, mantener una buena relación, una relación positiva con el cliente. Y por eso la regla de oro para cualquier vendedor, ya sea el dueño de la empresa o un representante comercial de esta, la regla de oro es iniciar y desarrollar una relación siempre positiva con el cliente. Un gran negocio
podría llegar a fracasar, por muy bueno que sea en la parte técnica, en la parte operacional, si el vendedor ha descuidado o ha puesto poco énfasis en establecer una relación con el cliente, que es muy típico de los vendedores impulsivos, que apenas conocen al cliente empiezan a venderle el producto. Y de esa manera desperdician una valiosa oportunidad de crear un vínculo con el cliente y de ganarse al cliente en la parte afectiva. Piensen ustedes que hay muchas empresas que venden exactamente lo mismo y a niveles de precios totalmente competitivos. Y el vendedor que más vende es el vendedor que es capaz de ganarse al cliente. Una pequeña anécdota al respecto, muy breve. Trabajé hace un par de años con una empresa que vende productos agrícolas, productos muy especializados y por lo mismo muy caros, pero que también producen mejores resultados. Y había una representante de negocios que era ingeniero agrónomo ella, muy preparada en la parte técnica, pero que no conocía esto, que no entendía mucho de esto. Y durante el curso en el que estuvimos juntos, ella relató la siguiente experiencia. Había un cliente que era de su territorio, que tenía plantaciones y que era un excelente prospecto para negocio, pero que nunca le compraba. La recibía, la atendía unos minutos, le deseaba buena suerte y jamás le compraba. Y ella, por supuesto, como estaba dentro de su ruta, ella siempre pasaba a verlo. Cada vez que hacía esa ruta pasaba a verlo. Siempre el cliente le decía que no porque él le compraba a otros proveedores. Tenía como 2 proveedores más con productos que no eran tan especializados, pero que al cliente le funcionaban. Ella evidentemente nunca perdió de vista que siendo ejecutiva comercial tenía que ganarse ese cliente en algún minuto. Un día pasa por ahí y pregunta por este cliente que era el dueño de toda esa plantación y el cliente no estaba. Y le dijeron que estaba en el funeral de su madre. Se había muerto la mamá de él. Esta señorita miró el reloj, vio que tenía un tiempo y dijo, no está de más pasar a darle las condolencias al cliente. Llegó al lugar, zona rural de nuestro país, una iglesia de estas de pueblo, abarrotada de bote a bote, y entró, de lejos ubicó al cliente, que estaba evidentemente cerca de donde reposaba el cuerpo de su madre, y por supuesto no pudo saludarlo, porque estaba muy lleno de gente. Y ahí se quedó, esperando que terminara respetuosamente la misa, tomó sus cosas y se fue, sin poder saludar a su cliente y desearle el pésame. La siguiente vez que pasó, el cliente le hizo un tremendo pedido. ¿Qué cambió? La relación cambió. El cliente puede que no la haya saludado, que ella no le haya alcanzado a dar el pésame, y es en un acto que ella no hizo con un objetivo comercial, y sin embargo el cliente vio que estaba allá y algo cambió en él. Y la próxima vez que ella llegó, le hizo un tremendo pedido y se convirtió en cliente de esta organización, gracias a lo que hizo la vendedora. No nos olvidemos, los clientes son seres humanos, por lo tanto, los clientes esperan y valoran las buenas relaciones. ¿Y cómo lo hace un vendedor para ganarse la confianza del cliente? A través de su forma de presentarse al cliente en primer lugar y de iniciar esta relación, mostrando seguridad y sobre todo confianza en sí mismo. Quien demuestra confianza en sí mismo fácilmente se gana la confianza de los demás. Después tiene que cultivar esta confianza y desarrollarla, cumpliendo siempre lo que promete. Pero el primer gatillador de la confianza es la confianza en uno mismo. Así que no nos olvidemos los tips básicos del contacto inicial para lograr la confianza con el cliente, para que el cliente nos vea como verdaderos profesionales a su servicio, capaces de cumplir con lo que le estamos ofreciendo. En primer lugar, tenemos que considerar que la primera impresión es lo más importante. Y la primera impresión no dura 5 minutos, dura entre 5 y 10 segundos. Increíble. En esos pocos segundos en que uno se presenta, da la mano, saluda, sonríe, mira los ojos y dice las primeras palabras, el cliente se forma una impresión que después difícilmente va a ser capaz de borrar o modificar. Cosas tan elementales como la presentación personal, que uno se vea profesional 100%, que tu ropa combine, que sea sobrio, no andar sobrecargado ni con cosas raras. Mostrarse seguro, la seguridad en sí mismo se demuestra mirando a los ojos, hablando con voz firme,
sin titubeos, dando la mano de manera sólida, sin estrujarla, por supuesto, sin hacer daño. Y sobre todo teniendo siempre una actitud positiva. Aunque el cliente te reciba y te diga de entrada, tengo 2 minutos y no voy a comprar nada. Y el vendedor dice, no importa, me voy a vender yo en esos 2 minutos. Que me compre a mí basta, aunque no haga ningún pedido. Todo ello ayuda a generar la confianza del cliente. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto de ganarse la confianza del cliente? Porque el sondeo de necesidades requiere que el cliente confíe en la persona a quien le está revelando información sobre sí mismo o sobre la empresa a quien representa. De manera que el vendedor tiene que ganarse primero la confianza para obtener del cliente la información que necesita. Y al respecto, no está de más recordar que la venta de cualquier tipo, de cualquier producto, de cualquier servicio, en cualquier ámbito, siempre debe ser abordada como una conversación. No perdamos de vista esto. La venta es una conversación, es un diálogo. Es un diálogo en el cual ambos aportan y en el cual ambos salen beneficiados o enriquecidos con el intercambio de información que se produce. Un modelo de venta muy antiguo, antes de que surgiera todo este mundo moderno en el que estamos inmersos, consideraba que el vendedor tenía que tener buen verso, o como diría el Zafrada, tendría que tener buen hablamiento. Y solamente hablar él, eso está pasado de moda. Hoy en día, si uno quiere vender, tiene que escuchar más que hablar. Por lo tanto, la venta es una conversación, no es un monólogo. Fuera de esos vendedores charlatanes que solo hablan ellos. Los monólogos dejémoselo a los políticos y a los comediantes de stand-up. Tampoco la venta es un interrogatorio. Eso dejémoselo a la policía. Tampoco el cliente puede sentir, cuando está conversando con nosotros en una conversación de negocio, que lo estamos acosando con preguntas. Porque se puede inhibir y ya no nos va a aportar la información que necesitamos. Por lo tanto, cuando un vendedor y un cliente se encuentran, lo que tienen que hacer es conversar. Y en esta conversación, el vendedor necesita ocupar el valioso tiempo que nos entrega el cliente para poder mapear al cliente, hacerse un mapa de la situación. Y una de las etapas clave es la que vimos recién, el sondeo. Y en el fondo, ¿qué es lo que es sondear? ¿Por qué usamos esa palabra en vez de otra? Técnicamente es la que se usa, el sondeo de necesidades, y sondear es básicamente indagar, preguntar, consultar, para poder obtener información del cliente. Información que al vendedor le va a servir para vender. Y la única forma de obtener información de otra persona que se conoce, bueno, además de meterse en su disco duro y revolverle sus papeles, cosa que no está evidentemente permitida, es preguntarle y que el mismo cliente nos responda. ¿Qué es lo que nos permite el sondeo? ¿Cuáles son los beneficios cuando el sondeo está bien hecho? En primer lugar, conocer mejor a nuestro cliente. Necesitamos saber con quién estamos hablando. Conocerlo no solamente en la parte técnica de la empresa que él representa, sino que especialmente conocerlo a él como persona, qué tipo de carácter tiene, qué lo motiva, qué cosas son importantes para él, qué gustos tiene, preferencias. Tenemos que identificar cuáles son sus necesidades. Si él no nos dice cuáles son sus necesidades, nosotros no podemos adivinarla. Podemos especular, conjeturar, pero solamente cuando el cliente nos cuenta dónde le aprieta el zapato, es cuando nosotros vamos a saber qué es lo que podríamos hacer para ayudarle con sus necesidades. Otra cosa que nos permite el sondeo, más allá de las necesidades, es descubrir los deseos del cliente.
todos nosotros, además de necesidades, tenemos deseos, anhelos, esperanzas, cosas que nos gustaría que pasaran y que a lo mejor hasta ahora ni siquiera nosotros nos habíamos atrevido a pensarlo en voz alta. Y si el vendedor hace bien su trabajo, no solamente nos va a contar qué es lo que necesita, sino que qué es lo que desea, qué es lo que le gustaría, de qué manera. Por ejemplo, a lo mejor a ella le gustaría tener un computador más rápido que el que tiene ahora. Esa es su necesidad, dado que en su trabajo requiere más velocidad y más capacidad de proceso. Pero dentro de sus deseos a lo mejor le gustaría personalizado, del color que a ella le gusta. Que eso no tiene nada que ver con la necesidad. No es funcional. En la medida que el vendedor haga bien su trabajo, va a poder hacerle una oferta irresistible. Y por último, el sondeo permite que el vendedor dirija, conduzca la entrevista. El que pregunta dirige, porque al otro no le queda más remedio que responder a lo que le hemos preguntado. Por lo tanto, el vendedor, al preguntar, va dirigiendo la conversación. En el mejor de los casos, el proceso de ventas es una conversación, un diálogo, pero dirigido por el vendedor. Si el vendedor se olvida de esto, el diálogo lo va a manejar el cliente y al final puede que no saquen nada en concreto de una supuesta reunión de ventas. Bueno, pero ¿en qué consiste esto del sondeo? Porque hasta ahora hemos visto solo consideraciones. Paso 1. También gran olvidado. En nuestro país, donde ser vendedor no es una profesión, no sé si habían pensado en eso alguna vez, en nuestro país ser vendedor no es una profesión. Es con suerte un oficio, ejercido por aquellas personas que no encuentran trabajo en otra cosa. Y eso también muestra por qué está tan denigrada la profesión de vendedor en nuestro país, porque lo ejerce la gente que no quiere ejercerla o que no tiene dedos para el piano. Sin embargo, en los países desarrollados, ser vendedor, primero, es una de las pegas que da más plata, que genera mayores ingresos. Hay gente del mundo de los negocios que son vendedores que hacen 2 ventas al año y con eso viven y además se toman 3 meses de vacaciones. Porque venden, por ejemplo, sistemas computacionales completos. Millones de dólares. Imagínense el 5% de comisiones de una venta de 25 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la realidad en nuestro país? Que el vendedor llega donde el cliente a improvisar. Tal vez los únicos lugares donde no se improvisa es los call centers, porque ahí hay un script que el vendedor, el telefonista, debe respetar prácticamente al pie de la letra. Y eso es lo que hace también que ese trabajo sea tan aburrido como para que mucha gente renuncie a los 3 días. Entonces, en el caso de los vendedores de cara a cara, especialmente los vendedores de grandes negocios o que trabajan con empresas, se olvidan de esto. El paso número 1, antes de sondear el cliente, es determinar cuál es la información que el vendedor necesita para poder vender. Paso 1 del sondeo, hecho antes de la entrevista con el cliente, que es parte de la planificación que hace el vendedor para poder vender. Siéntese en un lugar tranquilo, sin distracciones, concéntrense en su negocio, lo que tiene que vender, y pregúntese qué información necesito del cliente para poder venderle mi producto. Se sorprenderán de la respuesta. Y en el caso de los clientes, como decíamos, los clientes tienen necesidades que son explícitas, que son obvias, que son evidentes. Si este caballero es nuestro potencial cliente, decimos, bueno, es hombre, afeitadito, necesita con qué afeitarse todos los días. Necesita andar bien trajeado, con un buen traje, con bonita corbata, camisa, porque ocupa un cargo gerencial. Evidentemente que necesita un computador, que necesita una serie de cosas que son obvias y que va a estar comprando o renovando permanentemente. Pero también los clientes tienen necesidades llamadas implícitas, que están ocultas, que están ocultas a simple vista y que para detectarlas tenemos que conversar con él.
para que nos cuente qué preocupaciones tiene, qué es lo que le inquieta, de qué manera quiere él que mejore su situación o su vida. Y también están los deseos, los sueños y las esperanzas, que eso te los cuenta solamente cuando te has ganado 100% la confianza de él. O sea, cuando te considera más que un vendedor, un partner, un socio de negocios y hasta un amigo. Leí en un libro hace poco la siguiente frase, que es como un diálogo entre dos personas. Oye, si yo no voy al trabajo a ser amigos. Y el otro le responde, debe ser por eso que tienes tantos problemas en tu trabajo. El mundo del trabajo es un mundo de relaciones humanas. No nos dejemos llevar por la idea mecánica del trabajo. Los seres humanos trabajamos en equipo unos con otros. El organigrama dice una cosa, pero en el día a día lo que importa es el compañerismo, el apoyo. Y el cliente necesita en el vendedor un socio que lo entienda y que lo ayude con sus necesidades y sus deseos. Entonces, paso 1, tenemos que determinar cuál es la información que necesitamos del cliente para venderle. Y esto va a ser distinto dependiendo del negocio de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer en el paso 2 es definir cuáles son las preguntas que tengo que formular al cliente para obtener esa información. Solo cuando he terminado el paso 1, avanzo al paso 2. Todo esto es la etapa de planificación. Y esas preguntas me las tengo que aprender de memoria. Porque el cliente puede que me entregue mucha información. Pero si la información que yo necesito no está, entonces se la tengo que preguntar. Y si no se la pregunto, no la voy a tener. Entonces el vendedor lo que tiene que hacer es, en una hoja de cuaderno, si esto da lo mismo, no tiene por qué ser una preciosidad hecha en el computador, sino que una sencilla tabla donde en el lado izquierdo anote los distintos ítems de información que necesita y al otro lado, qué pregunta voy a formularle a mi cliente para que me entregue esa información. Los vendedores profesionales hacen esto. Los vendedores profesionales no improvisan. La improvisación queda para los maestros. Después de, no sé, 10, 15 años en el mundo de las ventas, y uno puede darse el lujo de tratar con los clientes e improvisar, porque ya tiene una cantidad de conocimiento acumulado, de expertise, que permite que uno pueda desenvolverse improvisando. Aquí tenemos algunos ejemplos que pueda haber hecho algún vendedor. Por ejemplo, ¿qué información necesito? Necesito saber cuál es el sistema de alarma actual que tiene el cliente. ¿Cómo se lo voy a preguntar? Después de varios intentos digo, ya, le voy a preguntar cómo funciona su sistema de alarma, para que no parezca tan invasivo, porque tampoco se trata, insisto, de someter al cliente a un interrogatorio. Además, el cliente, si quiere, me contesta, si no, no está obligado. Entonces yo le puedo preguntar, oye, ¿y su sistema de alarma cómo funciona? Y cuando el cliente me lo explica, yo voy a entender cuál es el sistema de alarma que tiene. También, dependiendo de mi negocio, podría necesitar saber, por ejemplo, la cantidad de basura reciclable que el cliente mensualmente va eliminando, porque estoy en el negocio de reciclar basura. ¿Qué es lo que le voy a preguntar entonces? ¿Cuánta basura reciclable diría usted que produce su empresa al mes? Capaz que te dé la cifra exacta, pero si no, más o menos, aproximado. Podría querer como información la experiencia que ha tenido este cliente con los competidores, que son sus actuales proveedores. Entonces, en vez de preguntarle así directamente cuál es la experiencia con los competidores, le puedo decir, ¿podría contarme cómo ha sido su experiencia con los productos X e Y, que yo sé que son de los competidores? Por ejemplo, en el caso de esta empresa de producto agrícola, ellos pueden preguntar eso, diga, ¿cómo le ha ido con tal producto? ¿Cómo le ha ido con tal otro? Entonces el cliente nos cuenta y en función de lo que él nos dice, nosotros vamos armando la oferta de valor. Vendemos autos, queremos saber sus preferencias en materia de vehículos. ¿Qué le podemos preguntar? Por ejemplo, ¿cómo definiría usted su automóvil ideal? Tómese 5 segundos para pensar y descríbame su automóvil ideal. Y ahí el cliente te va a decir qué es lo que espera del vehículo, más allá de la potencia del motor o del rendimiento.
Y en función de esa respuesta nosotros vamos configurando nuestra propuesta de valor. En términos generales, cuando nosotros preguntamos, tenemos básicamente dos tipos de preguntas. Y esto lo sabe casi todo el mundo, especialmente quienes han trabajado en ventas. Los dos tipos de preguntas, repito, los dos tipos de preguntas básicos que existen se conocen como preguntas abiertas, que son las preguntas que hacen que nuestro cliente o nuestra cliente potencial se explaye, que nos entregue mucha información, que nos hable harto. Y el otro tipo de pregunta, evidentemente, son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas tienden a producir respuestas monosilábicas. Generalmente, frente a una pregunta cerrada, un cliente te responde sí o no. O no sé, dependiendo de lo que le preguntemos. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque si lo que nosotros necesitamos es obtener mucha información, tenemos que hacer más bien preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se usan fundamentalmente para obtener información. Se plantean de tal manera que el cliente para respondernos nos tiene que decir muchas cosas. Le dejamos la puerta abierta para que se explaye respondiendo. Por el contrario, las preguntas cerradas tienden a usarse para confirmar información. Por ejemplo, si le preguntáramos al cliente cómo es su vehículo ideal y nos habla durante 5 minutos de lo que a él le encantaría, nosotros vamos buscando las partes donde podemos enganchar o calzar nuestra oferta con lo que él busca y vamos confirmando. Y le decimos, por ejemplo, entonces el vehículo ideal suyo es un deportivo, ¿verdad? Sí, correcto. Y como auto deportivo de 2 puertas, sí, así es. Y con un motor grandote, hablemos de 3.000 centímetros cúbicos para arriba, correcto. Entonces vamos confirmando, verificando, y de esta manera el cliente ya se va haciendo una idea de lo que le podemos presentar. Así que necesitamos de ambas preguntas para sondear a nuestro cliente, pero se usan en momentos diferentes. Veamos algunos ejemplos de preguntas abiertas, preguntas que motivarían al cliente a explayarse más, a entregarnos mucha información. Por ejemplo, si yo vendo sistemas de administración de inventario, cosas parecidas, podría preguntarle al cliente, ¿cómo administra usted su inventario? Y el cliente puede estar 1 hora hablándote de cómo él administra el inventario, mientras tú pones tus oídos y tu cerebro en alerta para captar las cosas más importantes, lo que te sirve a ti para vender. Por ejemplo, si vendemos algún tipo de pesticida, podemos decirle, ¿qué utiliza normalmente para combatir las plagas de sus cosechas? Y que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué es lo que usa, qué productos o qué mecanismo o qué sistema. Y ahí el cliente se puede explayar contándonos, dándonos bastante información. ¿Cuál ha sido su experiencia con la marca X? O puede ser nuestra misma marca, una marca de un competidor, o una marca que existía y ya no existe. Y el cliente te puede contar los pros y contras, y ahí vas tú guiando la conversación hacia donde queremos llegar. ¿Qué tiene pensado hacer el año que viene con su excedente de stock? Si nosotros tenemos alguna solución para cuando una empresa tiene excedente. Entonces el cliente nos puede decir desde, la verdad que ni se me había ocurrido pensar en eso. O tenemos planificado esto, esto y esto. Y según la respuesta del cliente, nosotros vamos viendo cómo podemos hacerle una buena oferta de valor. Este es el tipo de pregunta que se llama pregunta abierta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? Típico, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuénteme. Son formas de iniciar la conversación haciendo preguntas abiertas y permitiendo que el cliente las responda. En cambio, las preguntas cerradas son distintas. Tienden a generar respuestas monosilábicas, un sí o un no. Por ejemplo, le preguntamos al cliente, ¿tiene usted cuenta corriente? ¿Sí o no? No en este caso. Porque sí o no, o tiene o no tiene. ¿Usa usted el metro? Podría ser, sí. ¿O lo uso o no lo uso? ¿Ha viajado al Caribe? No.
Nunca. A lo mejor ha viajado a todo el mundo, pero jamás al Caribe. La cantidad de información que entregan estas preguntas es limitada. Hay que considerar eso. Aquí sabemos solo que nunca ha viajado al Caribe, pero no tenemos idea dónde más ha viajado. Sabemos que usa el metro, pero no tengo idea cuáles son los otros medios de transporte que ocupa. Puede que no tenga cuenta corriente, pero a lo mejor tiene cuenta ruta o cuenta vista. ¿Es usted hipertenso? Mire la respuesta. No sé. Nunca me he tomado la presión. O sea, lo único que sabemos es que el cliente no sabe si es hipertenso y nos quedamos con la misma duda. ¿Tiene hijos en la universidad? Sí. Tiene. ¿Cuántos son? ¿A qué universidad van? ¿Qué carrera estudian? No nos dice esta pregunta. No nos ayuda a obtener esta información. Distinto sería que si le preguntáramos al cliente, hábleme de los hijos que usted tiene en la universidad. Puede estar 2 horas. Así que preguntas, básicamente existen preguntas abiertas o cerradas. Prácticamente cualquier pregunta puede clasificarse como pregunta abierta o cerrada. Pero hay otras preguntas que también se utilizan en la venta y que tienen fines específicos. Existen lo que se llaman las preguntas de contextualización, que son ideales para iniciar una conversación, para situarse en el contexto, para que el cliente nos dé una visión general de dónde estamos y para poder avanzar en el diálogo desde ahí. Por ejemplo, cuando recién conocemos un cliente o lo conocemos muy poco, ya nos hemos ganado un poco su confianza, hemos hecho toda nuestra primera parte como corresponde, y ahí podemos decirle, mire, cuénteme un poco sobre su negocio y sus principales clientes. Bueno, un vendedor que ha hecho bien su pega no debería estar preguntando eso, debería saberlo. Pero a veces los negocios son complejos, no son tan evidentes, entonces le pedimos al cliente que nos cuente sobre eso y vamos tomando nota mentalmente dónde encajamos nosotros como proveedores en ese modelo. O, por ejemplo, si tenemos una oferta relacionada con vehículos, podríamos decirle algo así como, supe que están cambiando sus camionetas a benzina por furgones diésel. ¿A qué se debe? Y él nos cuenta ahí por qué se produjo el cambio. Nos contextualiza, nos sitúa en el hoy, después de este cambio. O en otro contexto podríamos decirle, por ejemplo, vi en su sitio web que acaban de certificarse por la norma ISO 14001. ¿Cómo fue eso? Y para que nos cuente, que es una norma que tiene que ver con el medio ambiente, porque a lo mejor somos especialistas en eso y queremos saber, están recién partiendo, les costó mucho, a qué se comprometieron, qué hubo que cambiar en la empresa, cómo calzamos nosotros. Estas preguntas de contextualización, insisto, se usan generalmente para iniciar el diálogo, para contextualizar la situación. Después existe otro tipo de preguntas que se llaman las preguntas de influencias. Se llaman las preguntas de influencia, que son preguntas intencionadas, que tienden a influenciar al cliente para que responda de cierta manera. Hay que usarlas, estas preguntas, con discreción. No a destajo, porque si no el cliente en algún minuto dice, este tipo me está manipulando. Se usan en determinado momento cuando uno quiere dirigir, o sea, es como chutear la pelota frente al arco, para que el cliente se dirija o dirija su atención a lo que nosotros queremos. Ejemplo, ¿está de acuerdo conmigo en que a la larga lo barato cuesta caro? ¿Quién te va a decir que no? Tendría que ser una persona muy oposicionista. Pero aquí hay 2 influenciadores. Primero, le estás diciendo algo que es obvio, que nadie te va a decir que no, existe hasta un dicho al respecto. Y además le dice, ¿está de acuerdo conmigo? O sea, yo también pienso así. Y eso podría servir cuando tú estás vendiendo un producto que tiene mayor valor, pero mejores prestaciones. Entonces el cliente no podrá decirte otra cosa que sí, tú estás influenciando su respuesta. Esto, ¿acaso no es verdad que el futuro de sus hijos es un asunto muy importante? ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te va a decir que no le importa el futuro de sus hijos? ¿Acaso no es verdad? Tú lo dices como diciendo, esto es tan obvio que usted se pasaría si me dice que no. Otra forma de hacer una pregunta de influencia. Fíjense, ¿qué diría usted que es mejor? ¿Comprar ahora que tenemos suficiente stock o más adelante cuando no podamos asegurarlo? ¿Qué crees tú que te va a decir el cliente?
Apuesto que el 80 o 90% de las veces te va a decir comprar ahora, obviamente. Aunque no piense comprar ahora. Pero la forma como está planteada la pregunta hace que la respuesta natural sea comprar ahora. Que se puede usar cuando tú tienes stock suficiente y tienes que deshacerte rápidamente de él. Existe otra categoría de preguntas que se llaman preguntas de control, que sirven para ir controlando que el cliente te está entendiendo lo que tú le dices, que sirven para ir chequeando que la conversación está fluyendo de manera ordenada y que el cliente te va siguiendo en tu razonamiento. Ejemplos de preguntas de control. ¿Me he explicado claramente hasta acá? Sí, por supuesto, dice el cliente. Entonces quiere decir que vas bien. Si dice, no, hay una parte que no la entendí, ok, tú retrocedes y vuelves con otro ejemplo, con otro argumento, para poder continuar la conversación. Tú vas controlando. Otra forma de preguntar, de hacer una pregunta de control, por ejemplo, ¿tiene alguna duda o consulta sobre lo que acabo de exponer? Y le permites al cliente que te pregunte, para saber si te estás entendiendo. No, ninguna duda, todo claro, entonces continúa. Otra manera de controlar que el cliente te entiende, porque si el cliente no te entiende, no te compra. Necesitamos que el cliente entienda los beneficios que tiene para él, la situación, los cambios que se producen, etc. Por ejemplo, en un caso de venta industrial, solo para asegurarme que lo entendió bien, o solo para asegurarme que me hice entender correctamente, ¿podría decirme cómo funciona este filtro? Entonces, si el cliente te lo explica bien, quiere decir que lo entendió. Muchas veces el vendedor tiene que actuar como profesor del cliente, especialmente en materias técnicas complejas. Entonces ahí tenemos distintos tipos de preguntas. Repasemos. Existen preguntas que pueden clasificarse como en abiertas o preguntas cerradas. Estas entregan mucha info, mayor información, y estas entregan menos información, información muy puntual. Y además existen, por lo menos, las siguientes preguntas. Contextualización, de influencia y de control. Ok. Con toda esta batería de preguntas distintas, el vendedor va propiciando el diálogo y va involucrando al cliente en la venta. ¿Cuál es la mecánica, la praxis, la práctica del sondeo? ¿Cómo lo hacemos para sondear? ¿Cuáles son las mejores prácticas en el sondeo? Son cosas tan obvias que llegan a ser risibles, pero créanme, muchos vendedores no practican esto. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad para diferenciarse de quienes no lo hacen. Obviamente, primero, pregunte. Si el vendedor no se atreve a preguntar, no sirve para vendedor. Vendedor que no pregunta, no vende. No estamos hablando de vender chicle en el kiosco, ni café en el Starbucks, porque ahí el cliente sabe lo que quiere y hay una oferta limitada. Estamos hablando de venta más compleja, más profesional. Entonces, primero, pregunte, haga la pregunta adecuada. Segundo lugar, cállese. Hay vendedores que creen que van a vender, que mientras más hablan, más venden. Entonces hacen la pregunta y siguen hablando. ¿Cuándo va a contestar el cliente? Pregunte, cállese y escuche al cliente. Con la cantidad de distractores que hay en nuestros días en el mundo, es bien fácil perderle el hilo al cliente. Por lo tanto, es un ejercicio complejo, nada de fácil escuchar lo que el cliente tiene que decir. Observe al cliente, mírelo de frente, fíjese en sus caras, sus gestos, no solo sus palabras. Cuando está hablando, el cliente te comunica mucho más que lo que dicen sus palabras. Un buen vendedor es un psicólogo en la práctica. Es capaz de leer al cliente completo, tanto lo que dice como lo que expresa no verbalmente. Y por último, tome nota, porque la memoria es frágil. Lo que te dijo el cliente ahora
en 5 minutos más se te va a olvidar. Así que uno tiene que llevar su cuaderno bien presentado, el corporativo de la empresa, y tomar nota de los aspectos claves. Después, cuando él esté solo, cuando arme la oferta, toma todos esos apuntes y parte de ahí. Pero lo más importante es esto, callarse y escuchar, dejar que el cliente se explaye. Hay vendedores que no tienen ni que vender. Una vez que el cliente se lo ha hablado todo, te dice ya, te va a hacer un pedido. ¿Por qué? Porque tú le permitiste que él hablara. Y el cliente al hablar ordena su idea, se da cuenta que lo que tú ofreces es bueno y te compra. Dentro del sondeo es muy importante escuchar lo que no se dice, aunque parezca un contrasentido. Los seres humanos hablamos no solo por la boca, sino que con todo el cuerpo. Por lo tanto, hay que fijarse cuál es la entonación que usa el cliente. ¿Cómo le veo con los productos de la competencia de hoy día? Súper bien. Claro, bien le ha ido. Si con su voz te está diciendo algo totalmente distinto, oportunidad para sondear. Por algo te está diciendo que bien, pero en realidad no le ha ido bien. La expresión de la cara, cuando el cliente levanta las cejas, sonríe, le brilla los ojos porque está hablando algo que es importante para él. De ahí nosotros podemos sacar información para poder configurar nuestra propuesta de valor. ¿Y cuál es el lenguaje del cuerpo que lo ocupa? Generalmente cuando uno habla de algo que le entusiasma, se mueve más, es más expresivo con su cara, con su voz. Y eso es importante para el cliente, hay que tomar nota, subrayar ahí, donde tenemos que poner los énfasis al hacer nuestra propuesta. El recorrido en el sondeo tiene que ser como un embudo, que va desde lo más general a lo particular. Partimos con preguntas de contextualización, para situarnos en el mismo contexto, para que estemos hablando de lo mismo. Después uno puede hacer preguntas abiertas generales. Cuénteme, por ejemplo, ¿cómo lo hace para cuidar su jardín? Después podemos hacer preguntas abiertas que son más específicas. ¿Y cuáles productos puntualmente usa? Es una pregunta abierta específica. No se responde con un sí o un no, pero te entrega información más puntual. Finalmente, vamos haciendo preguntas de control, porque entre esto y esto tú has hecho tu propuesta, ves que el cliente te vaya entendiendo y finaliza uno con preguntas cerradas de confirmación. Las preguntas cerradas se usan generalmente para dirigirse al cierre de la venta. No es que las preguntas cerradas sean malas, sino que tienen su utilidad, pero no al principio. Uno no puede partir haciendo puras preguntas cerradas porque puede concluir el diálogo ahí mismo. Veamos un ejemplo de un sondeo en la práctica, siguiendo esta lógica del embudo. Vamos a tener aquí un diálogo supuesto entre un vendedor y un cliente. Este vendedor vende sistemas de pago de sueldo electrónicos. Seguramente trabaja para un banco, para alguna institución financiera que puede ofrecerle eso. Y aunque uno no lo crea, todavía quedan muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas, que siguen pagando los sueldos a la antigua, con todo lo que eso implica para el funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿cómo se desarrolla este diálogo? El vendedor le dice, ¿cómo le pagan el sueldo a sus trabajadores en esta empresa? ¿Con cheque al día o en efectivo? O sea, trabajan con caja. ¿Y cómo les ha ido con este sistema? Yo necesito saber si están conformes o no para saber si calza mi oferta con lo que él necesita. Más o menos, se tiene sus limitaciones. ¡Ah, qué buena oportunidad! ¿Cuáles son las principales limitaciones? Y el cliente te dice, la seguridad, obvio, si pagan en efectivo siempre hay problema de seguridad. Y el trámite, porque para hacer movimiento de caja hay que hacer trámite. Y lo lento del trámite. ¿Han probado alguna alternativa? Quiero saber si han tenido alguna experiencia, porque si han tenido una mala experiencia tengo que irme por otro lado. Y el cliente me dice, hasta ahora no ha habido tiempo para hacer pruebas. Entonces el vendedor ya tiene lo suficiente como para hacer una pregunta de influencia. Y le dice, Don Luis, perdón, me entusiasmé mucho. Repito, corte. Don Jaime. No, me voy a poner acá mejor, para que el corte no salga tan raro. Y el vendedor le dice, Don Jaime, dígame, si hubiese una opción mejor, más segura y más rápida, ¿de dónde saqué esto? ¿Seguro y rápido? De lo que el cliente me dijo. O sea, las preguntas que hice antes me sirven para guiar esta pregunta.
más segura y más rápida. ¿No cree que valdría la pena conocerla? ¿Qué te va a decir el cliente? Oh, por supuesto. Claro, y fíjense la expresión de su cuerpo, se está abierto a recibir información. Entonces, a partir de eso, tú ya puedes configurarle una propuesta de valor. A través de las preguntas, lo entusiasmaste al cliente y le generaste la conciencia de sus necesidades. Esa es una de las principales ventajas que puede sacar el vendedor de la etapa del sondeo de necesidades. Lograr que el cliente se haga consciente de necesidades que tiene, pero que no son manifiestas en ese minuto. Por ejemplo, cuando el vendedor de seguros te dice, ¿usted ha pensado en lo que pasaría si usted, por ejemplo, perdiera la vida la próxima semana con su familia? Se reflauta y se te mueve todo el piso. Y uno queda sensible a conversar sobre cómo proteger a tu familia en caso que tú no estés. Entonces, a través de este sondeo nosotros no solamente obtenemos información, sino que también podemos lograr que el cliente configure su mapa mental de necesidades y cambie sus prioridades. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el cliente nos ponga en la prioridad número 1 para que quiera comprarnos, o por lo menos para que quiera cotizarnos. Después de haber hecho eso, evidentemente, el vendedor le presenta una propuesta de valor, que puede ser en ese minuto, o puede enviársela por correo, o puede hacerle una presentación, dependiendo del negocio en el que se encuentren. Después de esa presentación viene la siguiente etapa, que es el manejo de objeciones o la negociación, en función de lo que el cliente necesita, y de ahí pueden pasar unos días hasta unas semanas, y después viene el momento de concretar. Si el vendedor ha hecho bien su trabajo y el cliente está de acuerdo, llega el minuto de concretar la venta. Por lo tanto, en este caso también se puede hacer un sondeo. Los buenos vendedores lo hacen. Antes de decirle al cliente que firme acá, hacen lo que se llama un sondeo de cierre. Y ese sondeo de cierre se hace fundamentalmente con preguntas cerradas. Por ejemplo, estamos hablando con don Jaime, le dice el vendedor, ¿hasta aquí tiene alguna duda? Don Jaime le dice, no, ninguna, está todo clarísimo. Otra pregunta, ¿le parece que esta solución es superior a lo que tenía antes? Estoy confirmando que el cliente está entusiasmado. Sí, le dice, muy superior. ¿Va a ser sencilla de implementar? Así lo espero. De esto ya han hablado. Y por último dice, y le ahorrará costos, ¿verdad? Eso es lo mejor de todo, te dice el cliente. O sea, ya estás listo para decirle, entonces, fírmeme acá y lo implementamos. Es una vieja técnica de, antes del cierre, hacerle preguntas al cliente para que el cliente te diga 3 veces que sí. Dicen por ahí algunos vendedores experimentados que eso facilita que el cliente te dé un sí después de estas 3 preguntas, porque hay como una tendencia al sí. Es un poco manipulativo, pero se usa. ¿Y se usa cómo? Preguntando, en lo que se llama sondeo de cierre. Así que, en términos generales, esto es el sondeo de necesidades en una venta, y voy a cerrar con 5 tips para sondear. Tip número 1, justifique sus preguntas. No llegue de sopetón a preguntarle algo al cliente porque se puede sentir intimidado, sorprendido o acorralado, sino que expliquémosle al cliente para qué le hacemos preguntas. Señor Pérez, permítame hacerle algunas preguntas sobre su empresa para poder definir adecuadamente nuestra propuesta de valor. Le estamos pidiendo permiso al cliente y se lo estamos justificando. Entonces el cliente dice, claro, si esa es la razón, ok, pregúnteme. Por eso es que es tan importante llevar las preguntas preparadas. No le hagamos al cliente 100 preguntas cuando con 2 bastaría. Segundo tip, haga preguntas breves. Las preguntas engorrosas confunden al cliente. Por eso insisto que es importante tener redactada la pregunta con anticipación, pulida hasta el extremo. Porque podemos preguntarle a un cliente a quien queremos venderle, por ejemplo, la suscripción a un gimnasio o algo así, ¿de cuáles de los deportes que las personas de su edad suelen practicar usted también es aficionado a hacerlo? Miren la verborrea para preguntar, ¿cuáles deportes practica?
La sencillez es la mejor fórmula para que el cliente te responda adecuadamente. Mira, en realidad no practico ningún deporte, o jugaba básquetbol, pero hasta hace 2 años. 3, haga una pregunta a la vez. O sea, pregunte una cosa por pregunta. Por ejemplo, aquí hay una pregunta mal formulada. ¿Qué opina de la velocidad de respuesta, la calidad de los gráficos y la facilidad de uso de nuestro nuevo simulador computarizado? Bueno, ¿de cuáles de las 3 le hablo? Cuando tú preguntas así, que muchos dicen, no, es que con esto me ahorro tiempo, mentira. ¿Por qué? Porque velocidad de respuesta, calidad de los gráficos y facilidad de uso son 3 parámetros distintos. Y el cliente va a tender a responderte lo último que escuchó, dejando de responder las otras cosas. Por lo tanto, simplifiquemos esto, veamos qué es lo más importante o preguntemos las 3 cosas por separado. Por ejemplo, acabamos de usar el simulador y le decimos al cliente, ¿qué le parece esta velocidad de respuesta? Y lo dejamos responder. Una vez que nos ha dicho esto, podemos preguntarle, y ahora hábleme de la facilidad de uso, etcétera. Siempre de a una pregunta a la vez, porque si no el cliente se va a confundir. Tip número 4. Parece una tontera, pero igual es un buen consejo. Deje responder al cliente. No responda usted por el cliente, porque el que está respondiendo ahí no es el cliente, sino que el vendedor. Y para el cliente le puede ser muy frustrante que el vendedor responda a sus propias preguntas. Aquí tenemos un ejemplo de mala práctica. ¿Cuánto cree usted que demoraría en procesar toda esta información? ¿Un día? ¿Mediodía? ¿1 hora? Pues no, señor, apenas 20 minutos. Me respondí yo. Frustrante para el cliente. Le conté el final del chiste por anticipado. Está bien que te digan esto en uno de estos infomerciales del llame ya, porque ahí no hay nadie que pueda responder. Entonces el locutor se responde a sí mismo. Pero cuando estamos en una venta y estamos hablando de un diálogo, tenemos que dejar que el cliente responda. ¿Cuánto cree usted que demoraría en procesar toda esta información? El cliente queda pensando. No sé, no se me ocurre. Dígame una cifra al ojo. Sé, unas 2 horas serán. ¿Y usted me creería si le dijera 20 minutos? ¿Qué diferencia? ¿Eh? ¿Qué diferencia? Y por último, tip número 5, evite el interrogatorio. En los ejemplos que hemos visto parece metralleta, una pregunta tras otra, porque evidentemente son ejemplos en el papel. Pero en el diálogo que se tiene que establecer en una situación real, nosotros necesitamos que el diálogo fluya, que el cliente no se sienta que está siendo sometido a un interrogatorio policial, que no se sienta exigido. Por lo tanto, una manera de hacerlo sería algo así como esto. Por ejemplo, estoy vendiendo algo que tiene que ver con el personal de una empresa. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Somos unos 350. Entonces yo, en vez de seguir preguntando, intercalo algún comentario, como por ejemplo, vaya, no lo parece. Y ahí el cliente dice, es que este edificio es medio engañador. Entonces, paré un poco el interrogatorio y vuelvo al ataque, pero ya no con una pregunta, sino con un comentario. Supongo que aquí trabajan empleados de la empresa y también personal externo. Es una pregunta encubierta. Sí, más o menos mitad y mitad. Miren la cantidad de información que tengo. 350 personas, la mitad son externos, la mitad son empleados de la empresa. A mí me interesan los empleados de la empresa. Ya sé que son como 175. Esa es la mitad de 350, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí fluye como diálogo y no como un interrogatorio pregunta tras pregunta, porque esto no es un test online.